Buenas tardes, un saludo a los maestros y las maestras de Bucaramanga y a la comunidad universitaria de la Universidad Industrial de Santander. Les habla Fabio Jurado Valencia. Por un imprevisto de última hora no pude viajar para estar con ustedes en este evento académico que es de gran relevancia en la medida en que enfoca uno de los tópicos que más nos comprometen a los docentes de todos los niveles educativos en lo que tiene que ver con la construcción de un proyecto sociocultural para Colombia en el marco de una perspectiva educativa, cuál es el poder conocer experiencias significativas en lectura y escritura en el marco de este proyecto coordinado por el Centro de Investigaciones en Cultura y Sociedad de la UIS, mm, y sobre todo en lo que se denomina un proyecto que apunta a construir calidad educativa. Vamos a referirnos a un tema nodal, coyuntural, pues, en el país, como es el tema relacionado con las políticas públicas en el currículo para todas las áreas. Vamos a hacer hincapié en el área de lenguaje y literatura, dado que desde el año 2015 se han iniciado discusiones afines a lo que se ha dado en llamar derechos básicos de aprendizaje, que ha conducido a ciertas confusiones por lo que yo he podido observar en los distintos territorios donde he estado en los 2 últimos años. Y es que ocurre que este documento, que se denomina DBA, o Derechos Básicos de Aprendizaje, fue objeto de profundas críticas por parte de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, además de otras redes y comunidades educativas que se interrogaron sobre un enfoque que apunta a desbordar a aquel que está declarado en los lineamientos curriculares para el área de lengua castellana, que es el nombre que se le ha asignado desde la Ley General de Educación de 1994, y a su vez también ha desbordado las perspectivas de lo que se denomina estándares básicos de competencia. Este documento del año 2015, producido por el Ministerio de Educación Nacional, condujo a que la red de lenguaje se pronunciara con un libro en el que se abordan los puntos de vista de miembros de esta red que son docentes en ejercicio, sean universitarios o de educación básica, e incluso colegas de otros países como Abraham Magenzo de Chile, como Mario Rey de México y María Cecilia de Oliveira del Brasil, porque les pedimos a ellos que a partir de este documento contrastaran si en sus países se estaban también construyendo políticas curriculares parecidas a las de los DBA en Colombia. Y en efecto, como ellos muy bien lo muestran, es una tendencia que se ha dado a nivel internacional, cuál es la de devolvernos de nuevo a discusiones que ya se habían dado, incluso para el caso de Colombia desde la década de 1930, con aquella cartilla clásica
en donde su autor, Evangelista Quintana, llama la atención sobre la dificultad que habría de orientar los procesos de lectura y escritura a partir de los enfoques fonético, fonológicos y gramaticalistas, porque si bien garantizan el dominio de las unidades formales de la escritura y por lo tanto la buena pronunciación cuando se lee, no garantizan, dice Evangelista Quintana en 1930 en el mensaje a los maestros, en esta cartilla, no garantiza los niveles de comprensión, de interpretación y de desarrollo de las 4 habilidades fundamentales en lo que somos como seres humanos, cuál es aprender a escuchar, aprender a hablar, aprender a leer y aprender a escribir. Es muy duro Evangelista Quintana en este mensaje a los maestros y finalmente él propone una perspectiva en la que intenta combinar sobre todo la lectura de la imagen con la lectura de la palabra, que es la característica particular de la cartilla La alegría de leer. A partir de la crítica que hiciera la red, a este documento del año 2015 mmm, y a partir de un panel que sostuvo el ministerio con los asesores internacionales, que es un grupo que ha venido promoviendo este enfoque fonético, fonológico y gramaticalista por toda América Latina, se convocó a un panel, digo, en el que yo estuve mostrando los adelantos, por incipientes que ellos sean, que en Colombia se han venido dando en torno a la lectura, la escritura y la oralidad en el contexto escolar, sobre todo a partir de lo que está declarado en los lineamientos curriculares, porque allí convergen muchos docentes del país, investigadores de distintas universidades, que son quienes aportan para construir este documento que precisamente en el año 2018 está celebrando sus 20 años de desarrollo y que podemos decir que aquello que identificamos como progresos, si bien muy livianos todavía en lectura a partir de las pruebas externas, tanto las nacionales como las internacionales, habría que decir que se debe a los lineamientos curriculares, que resulta paradójico que el ministerio decida desbordar este enfoque que progresivamente ha venido siendo apropiado por los docentes, así como los estándares básicos de competencia, hacia un enfoque que neutraliza esos progresos que se pueden pues mostrar según los resultados de las pruebas y como un esfuerzo de los maestros por incorporar los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia. A partir, digo, de aquel panel y de la discusión y los análisis críticos que surgieron, condujeron a que el ministerio invitara a la Universidad de Antioquia para construir unos nuevos derechos básicos de aprendizaje y paralelamente lo que se va a llamar unas mallas de aprendizaje que, como quiero mostrarlo, son más mallas para la enseñanza que para el aprendizaje. El documento sobre los derechos básicos de aprendizaje, versión 2, mejora mucho y sobre todo porque ahí hubo una mayor apertura, cuál es la de reconocer la trayectoria académica de una universidad pública, aunque pues ahí no están los profesores que esperábamos que estuviesen, porque esto implica muchos tiempos y dio lugar a subcontratación, supongo yo, de un equipo, porque los nombres que veo en el documento respectivo no son
conocidos en el ámbito de la comunidad académica en el área respectiva, como es lenguaje y literatura. De todos modos, es un documento que avanza un poco más respecto a la versión 1. Eh, ya no encontramos allí eh, esta perspectiva fonética, fonológica, por ejemplo, para primer grado, que era muy absurdo cuando se invoca que los docentes cultiven la relación entre los sonidos y los fonemas y las grafías, independientemente de los contextos comunicativos, que digo es una manera de romper con el enfoque comunicativo y sociocultural. Ahora en la versión 2 ya no aparece esto, si bien todavía hay unas secuelas que dejan ver una preocupación por introducir en los documentos curriculares aspectos de tipo formal de la lengua, que nosotros no negamos su importancia, pero que sí consideramos que debe hacerse a partir del uso del lenguaje, que es como los lineamientos curriculares así lo insinúan. Es decir, que la gramática se aprenda desde el análisis discursivo, desde los modos como hablamos, los modos como escribimos, porque es sin duda la manera más auténtica y pertinente para aprender las categorías que de la gramática se requieren para cualificar los procesos comunicativos. Digamos entonces que ese documento sobre los DBA, la versión 2, eh, se ajusta en parte a lo que son los procesos ya insinuados en los lineamientos curriculares, aunque todavía podemos introducir algunas observaciones críticas al documento, pero en aras de considerar los documentos posteriores que han ido apareciendo desde el año 2016, pues vamos a referirnos a ellos. Hay un documento que aparece también elaborado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Antioquia en el año 2016 que se publica y son los derechos básicos de aprendizaje para transición. Este documento no había aparecido en el año 2015. Eh, Al analizar este documento, pues considero que el equipo que participó en su diseño tuvo en cuenta las dimensiones que se señalan en los lineamientos curriculares para el ciclo de educación preescolar. Eh, Me parece que es un documento sensato, si bien nos preocupa los modos como los docentes asumirían tres desempeños o tres habilidades que aparecen en este documento, mm, más concretamente cuando se habla de identificar las relaciones sonoras en el lenguaje oral o establecer relaciones e interpretación de imágenes, letras, objetos, personajes que se encuentran en distintos tipos de textos, o el que se denomina expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas, dado que esto podría conducir a las estrategias tradicionales de las planas. Digamos que aquí lo que nos interesaría es la reflexión analítica, crítica, ponderada de los docentes del ciclo de educación preescolar para no desvirtuar el enfoque comunicativo y sociocultural. Es decir, que si se van a considerar estos tres aspectos que he destacado, que aparecen pues en el documento del ministerio, pues que se lo haga en la perspectiva
de las dimensiones, en este caso la dimensión comunicativa, la que está aquí en juego, y que desde allí sean los docentes quienes tomen decisiones, que además habría que decir que en todos los documentos del ministerio, afortunadamente se llama la atención sobre cómo estos documentos son solo referentes, son solo señales, son unos indicios, unos horizontes posibles que los docentes pueden considerar para la construcción curricular en sus instituciones educativas según sean los proyectos educativos institucionales. Esto me parece importante destacarlo porque se ha creído que estos documentos del 2015 al 2018 que han aparecido y circulado por el país son de obligatoria aplicación. No hay que decirlo que incluso los últimos documentos aparecen como documentos piloto o como documentos para ser objeto de análisis, de reflexiones, de trabajo en cada una de las instituciones educativas. Entonces no es de obligatorio cumplimiento o aplicación, es para discutirlos, esto me parece muy sano y esa es la perspectiva a la que yo invito a todos los docentes del país a que asuman estos documentos con una actitud crítica, analítica, que no se asuman en minoría de edad, sino en mayoría de edad, que es lo que precisamente podemos identificar en el primer decreto reglamentario de la Ley General de Educación, como fue el decreto 1860, donde se invita a que todos los docentes del país asuman su trabajo desde la autonomía intelectual que les caracteriza y desde el horizonte de los centros de interés, de la pedagogía por proyectos, de los problemas que se pueden detectar con los estudiantes para trabajar a partir de ellos, de tópicos, de ejes transversales, etcétera. Pero por supuesto que eh, es de gran importancia tener en cuenta que sobre todo el documento que va a aparecer paralelamente a los DBA versión 2, como es el documento titulado Mallas de aprendizaje, tiene un carácter ambivalente. De un lado, en la presentación hay una declaración loable, sensata, que reconoce la autonomía de los docentes y los perfiles de los proyectos educativos institucionales, pero ya cuando se trata de introducir los distintos componentes, por ejemplo, lo que se llama evidencias, que yo invito a los docentes a que no caigamos en esta sensación de sentir que son documentos totalmente novedosos, porque ahora ya no se habla de desempeños ni de competencias, sino de evidencias. No, que todos tratemos de buscar relaciones entre estos nombres, estas palabras nuevas, como la palabra de evidencia, que es el mismo desempeño, es la misma competencia, es lo que se llamó indicador de logro, es lo que se ha llamado igualmente estándar de competencia, pues no bajemos la guardia porque aparecen estas palabras, sino que asociémosla con las otras palabras que han venido siendo recurrentes en el trabajo particular de los grupos de docentes en cada institución educativa. Hay, sin duda, en las mallas de aprendizaje eh, una cierta visión ambivalente, diría de una manera fuerte manipulatoria, porque a la vez que se reconoce la autonomía de los docentes, se introduce un discurso que es de carácter directivo, de carácter eh, mm, autoritario, si se quiere, unilateral, en la medida en que se le indica al maestro lo que tiene que hacer. Eh, Hay paralelamente también a las mallas de aprendizaje, a los DBA, unas orientaciones pedagógicas que vale la pena también discutirlas,
en cada institución educativa. Voy a apoyarme en un fragmento de estas orientaciones pedagógicas que están consideradas para el grado quinto. Hay que decir que en este documento no aparecen créditos de autoría o de asesores o de universidades que hayan acompañado este documento, pero este fragmento que voy a leerles me parece oportuno para comprender la ambivalencia de estos documentos emanados por el Ministerio de Educación Nacional. Miren ustedes, se dice que se apunta a una acción argumentativa de la lectura y se identifica lo que se llama la postlectura, diciendo de esta palabra, de la postlectura, que en esta fase la información implícita lleva a que el estudiante pueda contar con sus propias palabras, parafrasear cómo sucedieron los hechos de la noticia y dar su opinión al respecto. Y continúa señalando el documento, nos situamos entonces en la acción propositiva así como en su lectura crítica. Aquí nos interesa esta denominación lectura crítica en los documentos porque quizás es lo más débil que hallamos tanto en los DBA de 2015, los DBA de 2016, las orientaciones pedagógicas y las mallas de aprendizaje. Aquí se dice que es importante comprender que la lectura crítica es aquella que parte del texto pero sale del mismo, de manera que el estudiante proponga y ofrezca aportes, soluciones, ideas al respecto. Y se plantea esta pregunta: ¿qué opinión puedes dar acerca de la noticia? ¿Qué podrías hacer para solucionar o aportar a la situación? ¿Qué crees que les pasó a quienes vivieron el hecho? Y entonces aquí se cree que la lectura crítica aparece cuando emitimos opiniones sobre lo que leemos, en este caso una noticia. Hay que eh, llamar la atención sobre esta visión arbitraria de lo que es la lectura crítica. Lectura crítica no es simplemente introducir opiniones o pareceres sobre los textos. La lectura crítica implica apoyarse en el texto mismo, salir del texto para construir hipótesis interpretativas y regresar de nuevo al texto para probar esas hipótesis interpretativas. Y en esa manera de probar hipótesis interpretativas que planteamos como lectores, se activa el repertorio cognitivo del lector. Aparecen pues otros textos que ya ha leído en distintos momentos y reconstruye lo que llamamos el diálogo intertextual en el texto que se está leyendo. Y bueno, la lectura crítica entonces está asociada con lo que en los lineamientos curriculares se ha llamado la intertextualidad o estrategia que permite reconocer cómo hay textos que hablan en el texto que leemos, y esa reconstrucción de los textos que hablan en el texto que leemos da lugar a la lectura crítica, y así es además como aparece en las pruebas de Saber 3, 5, 9, 11 y Saber Pro que el ICFES introduce. Cuando se evalúa lectura crítica en las pruebas Saber, y diría también en las pruebas del Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de la Educación o las pruebas PISA, no es pidiendo opiniones, sino indagando por los modos como el lector logra ingresar al texto y, habitando en el texto, reconstruir puntos de vista que son textos que hablan en el texto y que en consecuencia muestran esta dinámica versátil del pensamiento de los lectores cuando logran reconstruir las voces que hablan en un determinado texto. Digamos que, por otro lado, uno podría
luego de hacer el recorrido por los DBA, tanto la versión 1 como la versión 2 y las mallas de aprendizaje, así como las orientaciones pedagógicas al que me he referido, identificar lo políticamente correcto en estos documentos, sobre todo pues en la versión 2 de los DBA y en las mallas de aprendizaje. Yo observo un forzamiento hacia la enseñanza de las estructuras superficiales de la lengua. Y por eso es que digo que deberían llamarse más bien mallas para su enseñanza y no mallas de aprendizaje. Y he observado que muchos docentes lo están asumiendo así, como unas mallas que recogen contenidos para su enseñanza. Mm, lo políticamente correcto está dado en el hecho de un lado de reivindicar los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia, igualmente documentos que han ido circulando con el tiempo y que han servido de apoyo a muchos maestros para pensar el currículo, donde aparecen los enfoques, en nuestro caso el enfoque comunicativo y sociocultural, pero por otro lado, mmm, aparece de manera forzada, como acabo de señalarlo, eh, el propósito de darle un lugar a las estructuras superficiales del lenguaje, como es lo que hemos llamado enfoque fonético, fonológico y gramatical en el estudio del lenguaje, que hace que nos preguntemos qué de nuevo hay en las mallas de aprendizaje si hacemos el contraste con lo que fueran los programas curriculares de la década de 1970, o si lo hacemos también en lo que fue ese documento maravilloso que se llamó la Renovación Curricular del año 1984, donde por primera vez se introduce el enfoque comunicativo. Vamos a ver, leamos este fragmento tomado de las mallas de aprendizaje. Se dice, así, las mallas no son un documento que vulnere la autonomía ni de los establecimientos ni de los docentes para el desarrollo de un diseño curricular enmarcado en su proyecto educativo institucional. Por el contrario, se trata de un recurso que busca orientar y fortalecer las apuestas curriculares contextualizadas de los establecimientos del país para garantizar equidad en los aprendizajes de todos los estudiantes. Hay que decir que las mallas de aprendizaje es un documento que no tiene fecha eh, y que mm, en la presentación general y por áreas pues hay este discurso que acabo de leer, de este fragmento tomado de este discurso, y que contrasta, por ejemplo, siguiendo más adelante en el documento cuando se dice, estas habilidades propias de la adquisición del código escrito son la conciencia fonológica, una habilidad metalingüística que posibilita a los estudiantes identificar, deslindar y obrar con los sonidos, fonemas que componen a las palabras. El conocimiento del alfabeto, esto es, que los estudiantes identifiquen las letras que lo componen y las asocien con su correspondiente sonido. El vocabulario, que tiene que ver con la ampliación del número de palabras para comprender y producir textos con mayor precisión. Para finalizar, la caracterización del texto impreso, donde se tiene en cuenta la conformación de unidades de sentido más complejas, tales como las palabras y oraciones, así como el reconocimiento de aspectos formales de los libros. Digamos que eh, hay una preocupación notoria que se puede rastrear en el documento que se denomina mallas de aprendizaje, eh, en torno a lo que sería el lugar de la gramática normativa, que insisto, no se desconoce en el enfoque comunicativo y sociocultural, sino que se propone no ser objeto de enseñanza, sino objeto de aprendizaje cuando se analiza
los modos, cómo hablamos y cómo escribimos los usuarios de una lengua como es en este caso la lengua castellana. Mm, digamos que el documento Mallas de Aprendizaje tiene esta interferencia en la medida en que de un lado reconoce la autonomía de los docentes para construir currículo, pero de otro lado le está indicando cómo hacerlo, que es una manera, insisto, en devolvernos a lo que fueron los antiguos programas curriculares anteriores a la renovación curricular de 1984. Se puede observar, por ejemplo, cuando se habla de las microhabilidades para la adquisición del código escrito, cómo aparecen estos listados de sonidos, fonemas, grafemas como objeto de enseñanza, porque se pide que el estudiante identifique los sonidos que componen palabras cuando une, separa, omite, agrega, sustituye sus fonemas y sílabas, pero aparece esto en el aire, no en el marco de un escrito propio del estudiante, que es allí donde se debe trabajar la conciencia fonológica. Nosotros también consideramos que es un ámbito que debe tenerse en cuenta, pero desde el uso, no como listados de sonidos, fonemas y grafemas que habría que aprenderse o que habría que transcribir o copiar en los cuadernos, porque esto aporta muy poco al desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes. Esto es pues de las habilidades comunicativas que ya hemos señalado. Y esto, como verán, ustedes, si van directamente al documento, pues se repite a lo largo de las mallas de aprendizaje. Siempre aparece esa preocupación de introducir definiciones de categorías gramaticales o de inducir a tener en cuenta las definiciones de las categorías de la gramática eh, en la medida en que se van abordando otros aspectos vinculados con los medios de comunicación, con lo que es el estudio de la literatura, que habría que decir es el componente más débil tanto en los DBA como en las mallas de aprendizaje. En los DBA, en la versión 2, podríamos decir que la literatura alcanza un lugar más destacado que en la versión anterior, en la versión del año 2015. Sin embargo, sigue siendo insuficiente lo que se presenta allí respecto a la literatura, porque se tiende a asumirla desde lo que sería lo lírico. No entendemos por qué se insiste tanto en lo lírico asociado con la poesía o con los poemas, estos a su vez asociados con las figuras retóricas o las figuras literarias, donde también es un riesgo porque los estudiantes podrían asumir el poema como un texto que es endógeno en el sentido de que tiene unas características únicas, exclusivas, que le son propias, cuando sabemos que hay textos narrativos que son poéticos y sabemos que hay textos poéticos literarios en verso que son narrativos. Entonces aquí me parece que hay también una discusión importante que habría que dar y que no lo propicia el documento, porque el documento debería de invitar a considerar estas aproximaciones entre los géneros discursivos y los tipos de texto y reconocer que son los docentes con su formación, que hemos de considerar como una formación contemporánea con los enfoques en educación, en este caso los enfoques socioconstructivistas, que es los que hemos venido impulsando, promoviendo y que están desde la Ley General de Educación y el Decreto 1860 y los documentos posteriores que ya hemos referenciado. Entonces, nos parece que esta tendencia a indicarle al maestro lo que debe hacer, que es lo que está en el fondo de las mallas de aprendizaje, es un peligro porque es
desconocer los impulsos intelectuales de los docentes que ya se han venido configurando desde la década de 1990 para ahora asumir el imaginario de que las mallas de aprendizaje van a indicar lo que tienen que hacer. Esto, por ejemplo, lo vemos en la página 85, donde incluso se le indica al maestro cómo proceder con los proyectos. Leemos lo siguiente: haga este proyecto de aula de manera colaborativa con docentes de otras áreas. En el área de matemáticas, para grado tercero, por ejemplo, se busca que los estudiantes reconozcan tablas de frecuencia, gráficos de barras y pictogramas que pueden emplearse al interior de las infografías que contiene la enciclopedia. Entonces existe la posibilidad de guiar esta producción escrita desde las dos áreas. Esto demostrará a los estudiantes las posibilidades de trabajar en equipo a partir de las acciones realizadas por sus docentes. Aquí hay elementos importantes que vale reconocer, como el trabajo de integración curricular a partir de los docentes que se juntan para pensar proyectos. Pero no se puede considerar que un documento le indique al maestro qué tipo de proyecto debe desarrollar porque deja de ser proyecto. Es otra cosa. Los proyectos surgen como resultado de la negociación entre los docentes entre sí y los docentes y sus estudiantes, y entre los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Los proyectos tienen esta dimensión repotenciadora de vincular los distintos estamentos del sistema educativo y de lo que llamamos comunidad educativa a partir de los proyectos. Realmente son una estrategia muy efectiva para lograr el diálogo y la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa. Pero no se logra nunca si un documento le dice al docente cuál es el proyecto que debe trabajar y cómo. En realidad, esto es contrario a lo que sería el rol del docente desde la autonomía que está explícito en la legislación desde 1994 y sus decretos reglamentarios en la década de 1990 y hasta el año 2006, lo que llamamos estándares básicos de competencia. Bueno, esto era lo que quería destacar como un panorama general. Les queda a ustedes las diapositivas donde he seleccionado apartados de los documentos en referencia y los invito a leer directamente los documentos del Ministerio de Educación Nacional, no en una actitud de minoría de edad, sino en una actitud de mayoría de edad, reconociéndose ustedes como sujetos intelectuales que pueden discutir a partir de estos documentos y proponer y construir estrategias que nos ayuden a que tanto los niños como los jóvenes se sientan seducidos por la escuela. No asuman este documento de manera unilateral y de manera sumisa, porque de allí resultaría una escuela muy aburrida. Muchas gracias por la atención.